Buenos días. Nuevamente con ustedes. Muchas gracias por estar en este día maravilloso acompañándonos. Este video registrado para el programa Dos Generaciones que se transmite hoy, sábado 1 de junio del 2019. Después de 2 largos meses de ausencia. Estuvimos la última vez previo a las elecciones distritales del 24 de marzo. Y por temas logísticos, personales, familiares y demás, no me fue posible realizar esta actividad de fines de semana los sábados, que lo realizo en las oficinas de consultora Números, Normas e Ideas. Luego, después de haber liberado algunas actividades de orden profesional sobre todo, retomamos esto que tanto nos gusta, que es la comunicación. No somos periodistas de profesión, pero somos comunicadores, y el día de hoy tendremos una agenda ya preparada. Me he dado tiempo para hacerlo de la mejor manera posible para llegar con el desarrollo de un tema particular y hacer los cortos respectivos. Bueno, después de esta intro y dándole las gracias siempre a nuestros artistas ecuatorianos, que son quienes nos permiten con ese fondo musical entrar en ambiente, el temazo Yo Nací Aquí de Juan Fernando Velasco, en conjunto con muchos artistas ecuatorianos, que es la música de fondo de este programa. Daremos inicio de inmediato con lo que tenemos preparado para ustedes. ¿Ok? Entonces, luego de esta breve o extensa bienvenida de retoma de actividades en Dos Generaciones, vamos a comenzar. Les cuento que para este día he analizado la situación y he creído conveniente traer un artista invitado, alguien que va vinculado a nuestro espacio Dos Generaciones, música de ayer, hoy y siempre. Se trata de un artista colombiano que ha tenido en su largo bagaje musical la oportunidad de, y creo yo que es el único, de interpretar temas de 3 tipos de géneros. No lo voy a descubrir y no le voy a revelar el nombre. Voy a, incluso cuando publique este video, hacer alguna que otra pregunta respecto a él para ver o tratar de conseguir alguna interacción con la gente que vaya a ver este video. Y por ende, en el transcurso del desarrollo de esta jornada, que vamos a hacer 3 videos, lo vamos a ir descubriendo y haciendo con su música, que es de las mejores de Latinoamérica, Sudamérica, Colombia, Ecuador, Colombia son países hermanos, y muy querido este artista en nuestro país. Entonces, en el transcurso del programa pondremos la música de este artista fabuloso. Solo les digo eso, nada más. Artista colombiano, muy querido en el Ecuador. Con las repreguntas veremos de quién se trata y obviamente con su música. Dicho esto, la introducción y la presentación de nuestro artista invitado, manteniéndolo en secreto por ahora, vamos al desarrollo de las temáticas que tenemos preparado, al menos para estos primeros minutos, el primer corto. Vamos a hablar aquí en el Ecuador de política, en el segundo corto de algo que tenga que ver con la sociedad en general, temas sociales, y el tercer parte o el tercer segmento de este programa del día de hoy, el tema deportivo, ¿no? Entonces, bajo esas 3 figuras nos vamos a manejar. Listo, hemos hecho una ardua introducción de este programa, ya tenemos establecido un poco la agenda. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de orden social y luego de orden deportivo. Ok, en el desarrollo de la primera parte, ¿qué sucedió en estos días, o particularmente fresquita la noticia, en política particularmente, ¿no? Sucede que la tarde de ayer, el día de ayer, en redes sociales y en notas de prensa, se informó sobre la detención de 2 exfuncionarios del gobierno anterior del señor Rafael Correa. Se trata del señor Alexis Mera y de la señora María de los Ángeles Duarte. Vamos a hacer una breve reseña noticiosa que nos la proporciona a diario El Universo. Y luego vamos un poco al análisis, opinión y conclusión de este tema. Dice Diario El Universo el día de hoy,
en su portada de Política. Jueza dicta orden de prisión preventiva para Alexis Mera y grillete para María de Los Ángeles Duarte. Aparece la imagen de los señores en una especie de audiencia. Ahí es donde se está desarrollando esta situación. Quito. La jueza de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, dio inicio a la instrucción fiscal por 90 días para investigar el delito de concusión y dictó orden de prisión preventiva en contra de Alexis Mera y el uso de grillete con presentación periódica y prohibición de salida del país para María de Los Ángeles Duarte. La fiscal Diana Salazar acusa a Mera y Duarte del delito de concusión por el supuesto abuso de sus cargos como funcionarios públicos, al ex secretario jurídico de la Presidencia y a la ex ministra de Transporte y Obras Públicas respectivamente en el gobierno de Rafael Correa, por supuestamente recibir pagos de empresas que habrían utilizado Alianza País para sus actividades proselitistas a cambio de obtener contratos a futuro con el Estado. El testimonio y el cuaderno de Pamela Martínez expuesto en la audiencia de formulación de cargos contra Mera y Duarte involucran también al expresidente y ahora prófugo Rafael Correa, al ex vicepresidente y sentenciado Jorge Glass y al ex secretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado, en la trama de pagos de empresas para financiar las actividades proselitistas de Alianza País en el periodo 2012-2016 a cambio de contratos futuros con el Estado. El monto en que se habría incurrido Mera en el cometimiento del delito de concusión sería de 3.5 millones y en el caso de Duarte de 2.5 millones, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, institución que presentó como elementos de convicción el testimonio de la detenida Pamela Martínez, su cuaderno de 38 hojas cuyos escritos relatan los pagos indebidos y los dos funcionarios y otros. Aunque la prisión preventiva fue solicitada también para Duarte, la dependencia de un menor de 8 años hizo que tanto Salazar como Camacho aceptaran la sustitución de esta medida por las tres mencionadas anteriormente. En tanto que en el caso de Mera, la jueza no aceptó la caución pedida por la defensa, aunque Mera en primera instancia decidió defenderse por sí solo. Propuso como caución sus bienes inmuebles hipotecados. Camacho señaló que no se acepta porque no se han presentado las escrituras con los montos de cada bien. Esto tomando en cuenta que Salazar pidió que la caución sea por 3.5 millones, mismo monto por el que se habría cometido el delito de concusión por parte de Mera. La jueza también aceptó la prohibición de enajenación de los bienes para cada uno por los montos mencionados. Mera cumplirá prisión preventiva en la cárcel 4 de varones de Quito. Duarte deberá presentarse los lunes y jueves en la Corte Nacional de Quito. Además, Camacho concedió medidas de protección para Pamela Martínez, disponiendo la prohibición de acercamiento de Mera o Duarte. Martínez hizo este pedido porque teme por su vida debido a la peligrosidad de Mera, según relató Salazar. Mera dijo en la sala que todo se trata de una persecución política, que no es un hombre perverso, que no se fugará del país, que es cristiano y que seguirá colaborando con la justicia. En tanto, Duarte hizo uso de la palabra para pedir que piensen en su hijo y no dicten prisión preventiva en su contra. Esta es la nota de prensa de Diario El Universo respecto a la detención de estos dos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. En esta trama que se presentó el día de ayer como parte del proceso investigativo, en las redes sociales y en otros medios de prensa donde se presentaban entrevistados a comentar al respecto, se tenía como información general que tenía esta detención obedece a las investigaciones que originó la publicación en 2 medios digitales, 1000 hojas y otro más, La Fuente me parece que es, pero son de investigaciones periodísticas de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita.
justamente una de las representantes de uno de estos sitios web que publicaron esta nota de investigación denominada Arroz Verde 502, menciona que dentro del proceso investigativo a la señora Martínez, ex asesora del expresidente Correa, y anteriormente también estuvo formando parte de la Corte Constitucional. En el proceso de la investigación a ella se ha sometido o ha logrado llegar a una delación de información para dar con más nombres y mayor información en toda esta trama, con el propósito de reducir la pena a la que pueda ser sentenciada. Esto como información de todo lo que se ha venido diciendo de ayer a hoy en las notas de prensa y en las entrevistas, como les acabo de mencionar. Para mí, como ciudadano normal, común, a pie, como suelo decir, y que me tomo un poquito de tiempo para escuchar estas noticias y darle cierto análisis, para luego verter una opinión tratando de no ser específicamente objetivo, porque ante estas cosas hay que ser crítico, hay que ser muy radical en la postura. Durante los 10 años del periodo anterior, particularmente, específicamente el periodo de Correa, supimos que Alexis Mera, el exsecretario, era la mano derecha del presidente Correa. Supimos también que la señora María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas, también era parte del comité dirigencial del partido político Alianza País. Estamos hablando de personas de mucha representatividad, de mucha fuerza, de mucho liderazgo en el grupo de lo que es el partido, en este caso el movimiento Alianza País. Y así también otros elementos. Se lo menciona a Vinicio Alvarado, que también está, digo yo, siendo investigado, aunque todavía no se conoce sobre alguna orden de detención. Como todo el pueblo sabía o supo, estos son los peces gordos, son los principales, son las cabezas. Hoy en día están cayendo, están siendo apresados, están siendo investigados, están siendo sobreseguidos y esto no va a terminar tan rápido. Seguramente veremos más casos de más personas, más allanamientos y demás procedimientos de la Fiscalía. También se conoció, a modo de información les comento, que la fiscal Diana Salazar ha recibido amenazas ya. Como supimos desde antes, cuando ella se la posesionó como fiscal general del Estado, iba a tener una batalla durísima contra unas mafias organizadas, tanto de poderes económicos como poderes políticos. Ecuador es un país tan pequeño en términos de extensión geográfica y hasta de población, porque estamos hablando de poco más de 16 millones, y que aún así somos pequeños hasta económicamente. Imagínense, siendo de estas condiciones de pequeñez, de no tanta dimensión como otros países, hay grupos económicos con muchos intereses que no quieren que salga a la luz determinada información, como esta, por ejemplo, de los aportes al movimiento Alianza País, que en su momento era el movimiento de gobierno, ¿no? La fuerza política número 1, porque esos financiamientos conllevaban a compromisos por parte de los funcionarios públicos, por parte de, digamos, del ministerio. Tenía que darle obras, contratos y demás, porque ellos ya habían hecho su aporte. Esto también me lleva a analizar que debemos ir un poco más allá y encontrar algún tipo de responsabilidad en el Consejo Nacional Electoral, porque en el periodo de campaña, de las campañas políticas de los años anteriores y del periodo actual, ellos se convierten en la autoridad máxima. Ellos son los que controlan el gasto electoral, y de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, el dinero con el que se financian las campañas políticas, y de acuerdo a la ley de democracia, Constitución, ley de democracia, el Estado es el que provee esos recursos. Imagínense ustedes, compañeros, amigos, que de nuestros impuestos, de la recaudación de lo que se paga, impuestos, contribuciones, tasas que recibe el gobierno, tiene que sacar una partida de determinado periodo porque hay elecciones. Entonces, ¿cuántos candidatos políticos hay en distintas, para distintos cargos, distintas dignidades? Tantos. Se requiere tantos millones de dólares para cubrirle la campaña política a ellos, solo con el propósito de impedir
que haya financiamiento privado o externo para que no se presenten este tipo de cosas de las que estamos hablando. Por eso la ilegalidad del asunto. Por eso que es grave que ha habido compañías, y a la más nombrada de todas, Odebrecht, que ha sido la cabecilla de todos los amarres de contratos a través de financiamientos de campaña política. A un cierto punto queda la conclusión de que quien pone presidente en los gobiernos de los países sudamericanos, particularmente sudamericanos, es Odebrecht, por la cantidad de dinero con la que financia las campañas políticas. Aquí tenemos, ya estamos en pleno desarrollo de descubrir cómo fue, por cuánto fue, qué recibieron a cambio y cuánto debajo de la mesa les quedó a los políticos que gozaban de los cargos públicos y de la autoridad que esto les representa para poder decidir con determinado proveedor previamente conocido para la adjudicación de contratos con el Estado. Fue así durante 10 años, señores, porque recuerden que el gobierno de Rafael Correa satanizaba al sector privado, que de ahí no debería generarse la economía, que el Estado estaba tan capacitado como el sector privado para generar empleo, productividad y desarrollo económico. Pero claro, no todo el sector privado, solo los que no estaban con la línea, porque había un grupo económico y grupos que financiaban las campañas de este movimiento. Ahora a ellos no les tocaba, seguramente no se refería a ellos cuando el presidente Correa decía, los pelucones, los de la derecha, esto, lo otro. Pero ahí había un poco de gente que seguramente con su poca o mucha plata que ponía en la campaña, después recibían millonarios contratos, pues. No me voy a detener a mencionar a esas compañías porque verdaderamente no voy a identificarlas. Prefiero dedicarme a mencionar a los políticos, a ellos, porque nuestra sociedad empresarial privada también tiene responsabilidad de todo esto. También. La autoridad por no haber hecho las acciones de control. Los entes de control como tal, por alguna razón, que eso ya también saldrá a la luz. Pero el empresariado privado es también corresponsable de todos estos 10 años en donde para pocos fue bastante, para muchos fue casi nada. En fin, como conclusión yo puedo decir que esto recién empieza en la segunda etapa después de haberse publicado en La Fuente y en el medio digital 1000 hojas el artículo Arroz Verde 502, donde se describe la primera parte de una trama de sobornos, de amarres, de coimas para financiar las campañas políticas del movimiento Alianza País en el periodo 2014. Imagínense, de 2014 tuvieron candidatos para la reelección Correa y Glass para presidencia. También estuvo para la alcaldía Viviana Bonilla en ese periodo. En fin, hasta aquí va a llegar nuestra primera parte del programa el día de hoy, en la parte política que hemos desarrollado, noticia fresquita. Hoy, 1 de junio, en el Diario Universo sale la nota de prensa que se llevan preso a Alexis Mera y tiene orden de llevar grillete electrónico la señora María de los Ángeles Duarte. Veremos qué pasa en los próximos días, qué novedades nos trae este arroz verde que se cocinó durante tanto tiempo y que ahora va a salir hasta el cocolón.